Tenemos aquí un problemita de movimiento armónico forzado. Un objeto de 2 kilogramos oscila sobre un muelle de constante elástica o constante de fuerza K igual a 400 newton por metro. La constante de amortiguamiento, esta que aparece aquí, B, es de 2 kilogramos por segundo. Está forzado por una fuerza sinusoidal de valor máximo 10 newton y frecuencia angular omega, que es la omega sub d que veremos después, de 10 radianes por segundo. Bueno, entonces aquí nos hacen una serie de preguntas que las vamos a ir viendo. Tenemos un ejemplo de nuestro oscilador forzado con amortiguamiento. El amortiguamiento siempre lo representamos así, como un émbolo que se mueve dentro de un fluido. Y por ejemplo, si el objeto se ha separado de su posición de equilibrio esta distancia x, que es la elongación, bajo la acción de esta fuerza, que es una fuerza sinusoidal, dependiente del tiempo, tenemos también la fuerza elástica, que se opone a la deformación del resorte, es decir, a la elongación. También tenemos la fuerza peso. Entonces, si nosotros aplicáramos la segunda ley de Newton a esta masa, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esa F de T externa que se está aplicando sobre el resorte, más la fuerza elástica, que viene dada por la ley de Hooke como menos kx, más la fuerza viscosa, que viene dada en este caso como menos b por la velocidad, que es x punto. Todo esto será igual al producto de la masa por la aceleración, que la podemos escribir como x2 puntos, porque la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, esta ecuación diferencial podemos hacer lo siguiente. La fuerza la podemos escribir, como dice ahí, de esta forma. Es una fuerza máxima que varía sinusoidalmente con el tiempo en base a una frecuencia que le podemos llamar frecuencia sub d, y aquí vamos a poner una constante de fase, phi sub 1 por ejemplo, menos kx menos b por x punto igual a m por x 2 puntos. Vamos a transponer todo menos la fuerza al segundo miembro, y entonces esto nos va a quedar m por x 2 puntos más k por x menos b por x punto, más b por x punto, todo esto será igual a f sub 0 por el seno de omega sub d por t más el desfasaje delta sub 1. Omega sub d es la frecuencia con la cual va a oscilar este oscilador forzado. Ahora vamos a dividir cada uno de los términos de esta igualdad entre la masa. Entonces nos va a quedar x2 punto más b sobre m por x punto más k sobre m por x, y todo esto es igual a f sub 0 dividido m por el seno de omega sub d por t más la constante de fase. Esta ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea tiene una solución que consta de dos términos, un término transitorio y un término estacionario. A nosotros nos interesa el término estacionario, donde la masa esta en el movimiento forzado con amortiguamiento se comporta en forma similar a como si tuviéramos un movimiento armónico simple. Esta fuerza aplicada es la que mantiene el movimiento armónico simple. Y por lo tanto, esa solución es esta que tenemos aquí. X es una función del tiempo, omega sub d es la frecuencia de la vibración, la frecuencia angular, el ángulo de desfasaje que depende de las condiciones iniciales, y aquí esto es la amplitud.
porque lo que va para... Esto es una función elongación, ¿no? Entonces, ¿esto qué unidades tiene que tener? Unidades de longitud, porque el seno no tiene unidades. Entonces, cuando el seno de este ángulo valga 1, que es lo más grande que puede valer el seno, x toma su valor más grande. Y ese valor más grande o máximo es este, que es la amplitud, la fuerza máxima sobre G, donde G viene dado por esta expresión que estamos viendo aquí. La masa, interviene la masa, la frecuencia, esta es la frecuencia natural de oscilación y este es el coeficiente de amortiguamiento cuando tenemos un fluido como en este caso, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que hemos planteado recién y también la constante de fase, delta 1, la podemos hallar de esta manera. Arco coseno de B por la frecuencia dividido entre G. En la pregunta A dice, ¿cuál es la amplitud de las oscilaciones? La amplitud de las oscilaciones es F sub 0 sobre G, o sea que solo sustituir por los valores y lo podemos calcular. Quiero aclarar que aquí me faltó que esta resta de frecuencias va al cuadrado. Entonces, si hacemos las operaciones sustituyendo con los valores de la letra, la amplitud máxima me da 0,050 metros. Pregunta B. Si se varía la frecuencia de la fuerza impulsora, o sea, si se varía la omega D, ¿a qué frecuencia se producirá la resonancia? Bueno, nosotros sabemos que la frecuencia de resonancia ocurrirá cuando omega D sea igual a omega sub 0. Y omega sub 0 sabemos que la raíz cuadrada de K, que la tenemos ahí 400 sobre la masa, que vale 2. Lo cual nos da 14,1 segundo a la menos 1. Vale, luego dice C, hallar la amplitud de las vibraciones en la resonancia. Bueno, muy sencillo, ¿no? Como en resonancia omega D es igual a omega 0, este término, esta resta se me hace 0, entonces todo este término desaparece porque 0 por m cuadrado me va a dar 0. O sea que simplemente G será la raíz cuadrada de b cuadrado por omega D al cuadrado. Y omega D ya sabemos que es esta, ¿no? La de resonancia. Por lo tanto, raíz cuadrada de algo que está al cuadrado simplemente me va a quedar que el valor de G será simplemente B por omega sub D. Entonces, B lo tenemos ahí, 2,00 kilogramos por segundo. Kilogramos por segundo. Esto es importante. Y omega D dijimos que es 14,1, 1 sobre segundo o segundo a la menos 1. Entonces esto nos dará en kilogramos por segundo al cuadrado. Esto nos dará 0,35 metros. Recordemos que en la resonancia la amplitud toma el valor más grande posible. En la pregunta D nos dicen cuál es la anchura delta omega de la curva de resonancia. La anchura de frecuencia, del rango de frecuencia, está relacionada con el factor de calidad, que es la frecuencia natural de resonancia sobre la variación de omega. Pero esto también se puede escribir como la omega del oscilador forzado al cuadrado más la omega natural al cuadrado sobre 4 lambda por la omega del oscilador. Entonces simplemente despejamos delta omega, hacemos las operaciones y eso nos da 0,94 segundo a la menos 1 o radianes por segundo o 1 sobre segundo, que es lo mismo. Bueno, muchas gracias.